Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas, y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito. El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con la lectura de esta maravillosa pieza de la parte histórica de los libros, ¿no? De la literatura histórica de mi país, Juárez, y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por el señor Bulnes. Tuvimos un ligero y un breve descanso cultural, en el que empezamos a abordar otros libros. Les doy las gracias por venir y me gustaría decirles que hoy, mientras estamos grabando este capítulo, cumplimos un año con este proyecto de resistencia cultural. Felicidades a ustedes. Así que, sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Capítulo 13. Sureño loco. Capítulo 13. La fe sublime de Juárez. Al saberse en Veracruz en enero de 1860 el proyecto de Miramón de emprender nuevamente el ataque del primer puerto de la República, se redobló la elaboración del parque. Se destearon más y más artilleros e infantes en el tiro al blanco. Se estudió profundamente la extensión de este, dado que el enemigo no podía colocar sus baterías sino en la falda de los medanos denominados el Perro y el Canto. Y se activaron prodigiosamente las operaciones de armamento, fortificación y defensa de la plaza. Veamos cómo se encontraba esta en los primeros días del mes de febrero de 1860 y con qué fuerzas contaba para defenderse, teniendo presente que se habían destruido los pequeños medanos próximos al caserío, la estación del ferrocarril mexicano y todas las cosas que impedían jugar libremente a la artillería. Al pie de la muralla, al ancho y profundo foso que ya existía desde el sitio anterior, y a partir de la contraescapada formada con la tierra extraída, revestida de césped, una tela de alambre de 10 metros de ancho por medio metro, en su parte más baja, y uno en la más alta, formando una jaula cruzada angularmente en todas las direcciones. Luego, en espacio de doble anchura, enteramente libre, enseguida otra tela exactamente igual a la primera, otro espacio como el segundo, y por último, otra tela del mismo ancho formada con nopaleras a toda su altura. En el claro que había entre esta y la segunda jaula, 16 minas cargadas cada una con un quintal de pólvora de cañón y 1 tonelada de guijarros, balas viejas, bayonetas inservibles, etcétera, etcétera, y cuyos eléctricos conductores correspondían a cada uno de los fuertes. Las telas tenían por objeto impedir que las columnas de asalto pudieran conservar su formación y unidad, y que aún desorganizados los soldados pudieran franquearlas, sino con grandísima dificultad, siempre en pie y empleando un tiempo más que suficiente para resistir el fuego de los sitiados. Aun dado que el enemigo hubiera destruido antes con la artillería las fuertes estacas que sostenían el alambre, el resultado habría sido el mismo por la dificultad de conservar su unidad de acción. En el interior de la población, las bocacalles inmediatas a la muralla estaban atrincheradas y defendidas por una pieza de artillería cada una y 6 en el muelle. Aparte de esto, los fuertes montaban Santiago, 10 piezas de artillería, San José, 3, La Calavera, 3, San Fernando, 4, La Gola, 9, Santa Bárbara, 3, La Noria, 7, Santa Gertrudis, 3, Primer Gemelo, 3, Segundo Gemelo, 3, a la vuelta, 38 piezas de artillería. Como que están pegadas las hojas, pero ya. Ok, había 38 piezas de artillería de la vuelta. Y luego, en San Javier hay 3. En San Juan hay 3. Como que yo estoy un poquito desordenado, discúlpenme. San Mateo también hay 3. La primera flecha tiene 3 piezas de artillería. La segunda flecha tiene 3 piezas de artillería. La Concepción, 12.
La batería del norte tiene 6, la batería de la Noria tiene 6, el Hospital Militar Rayada tiene 1, Ulúa y Caballero Alto tienen 35, las Bocacalles, Muelle y los buques son 25, por un total de 148 piezas de artillería. Piezas de artillería de los calibres 24, 36, 68 y 80, perfectamente provistas y servidas, más la batería de artilleros de Oaxaca y reductos de la misma plaza. El día 26 del referido mes de febrero, a las 5 de la tarde, quedaron cubiertas las líneas y el 27. El aspecto que presentaba la ciudad era verdaderamente imponente, sin que esto impidiera que sus defensores tuvieran el aire de contento y alegría de que siempre estuvieron animados. Mayor de Infantería de la Guarnición de Veracruz, en marzo de 1860, Sebastián J. Campos, Recuerdos históricos de la ciudad de Veracruz, páginas 46 a 50. Para los que acaban de llegar a este proyecto de resistencia cultural, cuando el pinche Barbitas levante su dedito, lo que diga mi dedito, cuando el Barbitas levante su dedito, es porque estamos leyendo un pie de página, una referencia, una situación bibliográfica, no necesariamente ligada a la narración, sino que es como una referencia bibliográfica, o sea, para los que no me han entendido, las chingaderas que vienen abajo, ¿no? Que en el texto viene un número y luego abajo viene una explicación. Eso es lo que estamos leyendo. Thank you very much. Que significa muchas gracias para los que no hablan el idioma del cara pálida. La guarnición de Veracruz se elevaba a 4.250 hombres, obra citada, o sea, el mayor de infantería de la guarnición de Veracruz, en marzo de 1860, Sebastián J. Campos, Recuerdos históricos de la ciudad de Veracruz. De buenas tropas, fogueadas y disciplinadas, entre las que fijaban como excelentes los 2 batallones de Oaxaca y el fijo de Veracruz. El jefe de la plaza era el general don Ramón Iglesias, el comandante de artillería era el coronel don Francisco Paz, y el de ingenieros, el general don Francisco Cérega, ambos facultativos distinguidos en su profesión, como lo probaba el formidable estado de defensa en que habían puesto la plaza. Chan, chan, chan. Había, además, fuera de Veracruz, para hostilizar al enemigo en su campamento, línea de comunicación y cortarle víveres por todas partes, las guerrillas Prieto, Domínguez y Rojas y la columna volante del comandante Rafael Estrada. Antes del 6 de marzo llegó el Mosquito, procedente de Tampico, con 260 buenos soldados al mando de un jefe muy bizarro, el general don Juan José de la Garza. Por último, el gobierno de Veracruz disponía de los vapores Indianola y Guave, y de las lanchas cañoneras Hidalgo, Morelos, Bravo, Mina, Galeana y Santa María. Debo advertir que el perímetro de la plaza en la línea de tierra solo tenía 2.380 metros, y contaba como protectores a 4 fuertes y 12 fortines, sin contar con el castillo de Ulúa, cuyas baterías defendían parte de la zona exterior. En suma, había en la plaza perfectamente fortificada, artillada, municionada, 4.510 hombres y 154 piezas de artillería, de gran calibre, muy buenos jefes, excelente moral, abundantísimas municiones y víveres por tiempo indefinido. Contra estos elementos, el general Miramón tenía 7.000 hombres, 40 piezas de artillería, entre ellas 6 morteros, el clima en contra, los medanos en contra para ser paralelas, las poblaciones del estado en contra, y muy limitados sus recursos pecuniarios. En estas condiciones, la plaza de Veracruz debería calificarse militarmente como inexpugnable. La suerte del ejército de Miramón era peor, era perecer por el fuego o por la miseria, y la intemperie en clima mortíferos. Así lo comprendía el general don Santos Degollado, ministro de Relaciones de Juárez en enero de 1860, quien escribía oficialmente a don José María Mata, ministro mexicano en Washington. Difícil parece que Miramón traiga sus hostilidades a Veracruz, lo cual se desea vivamente porque en esta campaña está cifrado el triunfo completo de la orden constitucional. Correspondencia de la Legación de México a Washington, tomo 1. El gobierno de Veracruz tenía, pues, el 9 de febrero de 1860, plena conciencia de su fuerza y de la locura que cometería Miramón, atreviéndose a atacar la plaza de Veracruz con los pocos elementos de que podía disponer. Al final, chiquitines, yo creo que
lo más importante antes de seguir con el capítulo es marcar también cómo hemos marcado, ¿no?, nuestro coraje o nuestra molestia al leer lo que nos plantea Bulnes sobre el Chaparrito, ¿no?, sobre Juárez. Creo que también vale la pena reconocerle los movimientos estratégicos inteligentes, güey, ¿no? Dicen por ahí, en el arte de la guerra de Sun Tzu, que estoy tratando de conseguir el completo porque tengo una de las versiones capitalistas, llamémosles así, ¿no?, delgaditas feas, que la defensa también es una estrategia de ataque, güey. Y yo creo que lo que jugaron en Veracruz fue un poquito esto. Vamos a seguir leyendo, muchas gracias por venir. Pero creo que sí es importante también, además de quejarnos y mentarle la madre al hombre zapoteca que nos representan 2 billetes, pues es necesario también mejorar, o bueno, mostrar estas partes estratégicas inteligentes que tenía también su gabinete, güey, ¿no? O sea, seamos honestos. El no salir de Veracruz muy probablemente fue lo que lo ayudó a mantenerse en el poder y no seguir siendo de esta bola o en esta tendencia de presidentes mexicanos que ahora sí que nacen, crecen, llegan a la presidencia y se mueren. ¿No? La neta, güey, lo que es. Entonces, bueno, continuemos. Muchas gracias por venir, de verdad. Una vez más, salud, porque cumplimos un año, güey, de resistencia cultural. Un año, carnal, de leer. Y ya somos 570 y pico, güey. Casi 600 pelados. La verdad, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. La verdad. O sea, si hiciéramos una manifestación afuera de cualquier palacio de gobierno, nos avientan a la Guardia Nacional, güey. Así de huevos ya somos. Entonces, muchísimas gracias. Es más, tiempis. Pónganselos donde ustedes quieran. En el horizonte apareció el 6 de marzo de 1860 la escuadrilla de Marín. Perdón. Efectos en los inmortales. El mismo que si hubiese aparecido en la del almirante Rozhdestvensky, después de haberse reunido con la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava escuadras del Báltico y del Mar Negro. No sé quién sea Rozhdestvensky. Esto lo buscamos. ¿Qué valor tenía la escuadrilla de Marín para atacar la plaza de Veracruz? 0 multiplicado por 0. La escuadrilla de Marín se componía de 2 vaporcitos de madera mercantes, transformados en naves de guerra. Uno de ellos, el Marqués de La Habana, tenía 400 toneladas y el general Miramón 430. Ambos apenas podían servir para goletas de guerra, o sea, barco de guerra del penúltimo orden. Pues la jerarquía era entonces, comenzando por lo superior, navío de línea, fragata, corbeta, bergantín, goleta y cañonera. Cuando el contraalmirante francés Baudin atacó el castillo de Ulúa, que se hallaba en mal estado, los proyectiles de los cañones mexicanos de 24 tocaron 150 veces a la fragata insignia, Ifigenie, y lo hubieran echado a pique si los cañones hubieran sido más grandes. Las fragatas estaban en aquel tiempo protegidas por una faja gruesa de madera de roble en su línea de flotación, de 70 o más centímetros de espesor. Los vaporcitos mercantes de Marín no tenían protección, y el espesor de la madera en la línea de flotación era de 30 centímetros. Hubiera bastado para echarlos a pique 10 minutos de fuego de cañones de los cañones de Ulúa en 1838. En 1860, como lo declara el jefe de artillería, Balbotín, me gusta un chorro su nombre, el castillo de Ulúa estaba en mejores condiciones que en 1838, y entre su nuevo armamento había una batería mínima de cañones que podía disparar granadas de penetración de 16 centímetros, contra los cuales los barquichuelos de Marín no hubieran resistido 5 minutos a flote. No soy yo quien califica así en 1905 a la escuadrilla de Marín. El jefe de la plaza de Veracruz el 6 de marzo de 1860, general Ramón Iglesias, dice en su proclama del mismo día a la guarnición de la plaza que está bajo sus órdenes: han conseguido los revolucionarios, por su medio, armar en La Habana una ridícula escuadrilla. M. Cambre, la guerra de los 3 años. Al día siguiente de apresada esta escuadrilla, se canturriaban en la ciudad unas redondillas cuyo estribillo final decía: esta es la escuadra de Papachín, 2 guitarras y un violín. Nota de la página 81. Recuerdos históricos de la ciudad de Veracruz. Esta es la escuadra de Papachín,
2 guitarritas y un violín. La escuadrilla de Marín solo podía ofender a Veracruz, colocándose fuera de alcance de los cañones del castillo y de la plaza, con el objeto de arrojar bombas. Pero para arrojar bombas no se necesitaba comprar buques. Son mejores las baterías de tierra, que nadie le impedía a Miramón establecer. Una bomba es un proyectil que siempre se dispara por elevación. Por consiguiente, para bombardear una ciudad, lo mismo es colocarse respecto de ella al sur, al norte, al poniente o al oriente. Los vaporcitos de Marín solo podían descansar en el mar sobre una ola. Para disparar con menos éxito que en tierra, necesitaban de mar tranquilo, de poco oleaje hacia el fuego imposible. Por otra parte, a los defensores de Veracruz les era igual recibir 500 bombas por mar y 500 por tierra que 1000 por tierra, caso de que no hubiera desventaja por el fuego de los morteros en el mar a causa de los oleajes. Don Tomás Marín era un jefe de escuadra inteligente y conocía muy bien los poderosos elementos de la plaza y del castillo, y debe haber traído los vaporcitos con el objetivo de bloquear e impedir que los defensores de Veracruz se surtiesen de la mar por todo lo que necesitaban, y dar lugar a que Miramón, asediado por tierra, pudiera cerrar el sitio y debilitar la plaza por hambre hasta hacerla sucumbir. Además, ambos vaporcitos podrían traer para el ejército de Miramón proyectiles y otros efectos de guerra comprados en La Habana. Lo verdaderamente temible para Juárez era el bloqueo, sin que éste pudiera hacer la situación desesperada, porque los buquecillos de Marín contaban, ambos, una vez pie de guerra, con 14 cañones de mediano calibre. En el combate naval se busca mayor potencia y la mayor resistencia para la unidad táctica del barco. La potencia se mide por el número de cañones, calidad de sus proyectiles y rapidez de su fuego. En 1860 no había que tomar en cuenta la rapidez y los vaporcitos de Marín. No tenían mejor artillería que la que Juárez podía poner en el Indianola y al Wave. La resistencia de los buques de Marín era la misma que la del Wave y el Indianola, un poco más pequeños, pudiendo entre ambos sostener 10 cañones, mientras los de Marín podrían tener 14. Pero Juárez contaba con 6 lanchas cañoneras de un cañón total cada una, total 16 cañones. Era imposible bloquear estas condiciones. Cuando Marín fue a La Habana, Juárez no tenía contratado el Indianola, ni había recibido las lanchas cañoneras que le fueron entregadas en enero de 1860. Supongamos que hubiera sido posible un bloqueo. ¿Lo iban a admitir los Estados Unidos? Sí. Pues entonces había que aguantarlo y no pedir a Buchanan que indebidamente capturase la escuadrilla de Marín, convirtiendo a la escuadra americana en una verdadera flota de verdaderos piratas. Si Buchanan estaba dispuesto a ayudar a Juárez hasta el grado de la inmoralidad que llegó, hubiera sido más fácil obtener del presidente de los Estados Unidos que limitase su protección a no reconocer el bloqueo. Esta clase de protección no era vergonzosa para Juárez, ni ignomiosa para el Partido Liberal, ni degradante para la soberanía mexicana. Que eso es lo más importante. Desde enero de 1860 Juárez supo que Marín buscaba buques para combatir o bloquear. Por lo tanto, tuvo tiempo más que suficiente para arreglar con oportunidad el asunto del bloqueo con Buchanan, tan satisfactoriamente como lo arregló pocos días después. El 6 de marzo de 1860 apareció Marín frente a Veracruz con su escuadrilla. El 9 de marzo de 1860, don José María Matas había dirigido al gobierno de los Estados Unidos, preguntándole qué actitud tomaría si Marín bloqueaba Veracruz. E inmediatamente el otro día le contestó el general Cass, secretario de Estado, en los siguientes términos. Departamento de Estado, Washington, marzo 10 de 1860. Señor, ha sido recibida la comunicación de usted de ayer en que informa a este gobierno de la compra y salida de La Habana de 2 vapores de guerra destinados a cooperar contra el gobierno reconocido de México que reside en Veracruz. Principalmente, previamente había llamado nuestra atención hacia este negocio Mr. McLean, ministro de los Estados Unidos en México, a quien se le ha recomendado que no respete la autoridad del indicado bloqueo, y si le han dado también las instrucciones necesarias para la protección del comercio americano en el Golfo de México. Firmado Lewis Cass. Correspondencia de la delegación mexicana en Washington. No vuelvo a hacer esa pinche voz de cara pálida horrible, discúlpenme, güey, qué vergüenza.
6 días después, el 16 de marzo de 1860, comunicaba don José María Mata Juárez: tengo la honra de participar a vuestra excelencia, que en una conferencia que tuve hoy con el señor general Cass, secretario de Estado de los Estados Unidos, su excelencia me manifestó que Lord Lyons, ministro británico acreditado cerca del gobierno americano, le aseguró que los buques de guerra ingleses no reconocerían la validez del bloqueo que don Tomás Marín intenta poner a Veracruz con los buques que compró en La Habana. Correspondencia de la legación mexicana en Washington, tomo 1. Cuando llegó Marín a Veracruz, ya McLean tenía instrucciones de su gobierno de no reconocer el bloqueo. Me voy a reservar mis comentarios críticos y venenosos. Si la escuadrilla de Marín no podía combatir sin ponerse en ridículo, ni podía bloquear, y si era indiferente que las bombas fuesen disparadas por tierra o por mar, el único servicio que prestaba Miramón era haberle transportado de La Habana material de guerra. ¿Cuál era este? El Marqués de La Habana y Miramón traían a bordo 1000 bombas de 14 pulgadas, 4000 fusiles, 2 morteros de bronce y alguna pólvora. La barca mercante María Concepción, de 300 toneladas, traía pólvora y víveres. Los fusiles podrían servir a Miramón para recobrar su armamento y para remitir los otros puntos y levantar tropas, pero frente a Veracruz no tenía a quien armar. Miramón sacó de México 500 bombas y 1000 que le traía Marín. Hacían apenas la mitad de las que lanzó el general norteamericano Scott sobre la ciudad de Veracruz, el año de 1847. El enemigo norteamericano, según los datos insertos en el Tributo de la Verdad, había lanzado sobre la plaza de Veracruz desde las baterías de mar y de tierra: José María Roa Bárcena, recuerdos de la invasión norteamericana. 3000 bombas, 1200 granadas de a 68 libras, 500 balas de a 25 libras, 800 balas de a 32 libras, 1200 balas huecas y sólidas. Paréntesis cultural con esto de las balas huecas. En inglés les dicen hollow point. Hollow point. Hollow point. Como Halloween. Para que vean qué tanto hemos avanzado, güey, con eso de la tecnología de matarnos. Si a Juárez le disparaban balas huecas, ¿no? Que son para hacer agujeros más profundos y penetrar las chalecos que pudiesen tener o las protecciones que pudiesen tener las personas, pues cuando te dan una 9 milímetros con unas balas que les llaman mata policías, te das cuenta que en realidad ni siquiera el armamento se ha modificado tanto. Pónganse las pilas para reflexionar, dijera la chica de TikTok. Veracruz capituló en 1847 por la convicción de sus jefes de que la resistencia sería inútil, porque el general americano no tenía proyectiles para reducir a polvo a Veracruz, pero con menos de la mitad de los proyectiles de Scott, y sabiendo que una vez disparados, Miramón no contaba con repuestos, era imposible que capitulase la plaza. Además, los jefes de la defensa habían obrado como se debe haciendo salir a la mayor parte de las bocas y brazos inútiles, contándose entre ellos a Juárez, que fue encapelado bajo las inaccesibles casamatas de San Juan de Olúa. Habían obrado como se debe, haciendo salir a la mayor parte de las bocas y brazos inútiles, contándose entre ellos a Juárez. Se me objetará, porque a mí se me objeta palabra por palabra, que cómo era posible que Juárez adivinase la cantidad de proyectiles que había recibido Miramón por escuadra de Marín. Bastaba que un marino práctico que los que había en Veracruz viese los buques de Marín para que calculara la capacidad de desplazamiento y, descontando de ella por medio de apreciaciones aproximadas el espacio destinado a la máquina carbonera, alojamiento de tripulación, víveres y municiones del barco, se declararía con la aproximación suficiente la capacidad de carga. El sentido común indicaba que 2 vapores no podían traer grandes cargamentos, o sea, a ojo de buen cubero. ¡Pup! Llama mi atención como los conservadores que cuentan con militares instruidos. Llama la atención cómo los conservadores que cuentan con militares instruidos aceptan la leyenda de que si Saratoga no hubiera capturado la escuadrilla de Marín,
el general Miramón infaliblemente hubiera tomado la plaza de Veracruz. Todo lo contrario. Si la escuadrilla de Marín no hubiera sido capturada, Miramón decide el ataque, y como no tenía recursos, ni clima, ni terreno favorable, ni tiempo para obras serias y costosas impuestas por la ciencia al sitiador, habría intentado el ataque a viva fuerza, con preparación suficiente o sin ella, y habría sido seguramente derrotado. La plaza era formidable para sus elementos. La Saratoga, con su atentado, no salvó a Juárez sino a Miramón, quien, viéndose sin las municiones y bombas que esperaba, tomó partido prudente de retirarse. Sí, lo mismo pensaba, ¿cómo se llama? El de Rohan, cuando se fueron a esconder a... Ay, se me olvidó cómo se llama ese pinche castillo, güey. Nunca subestimen a su enemigo, güey. Nunca jamás, porque las grandes victorias y las grandes epopeyas épicas e historias de la humanidad en las cuales se ganaron batallas como la que nos acaban de describir, que eran consideradas imposibles, fueron por eso, por un par de testículos bien puestos y un cerebro bien inteligente, güey. Nunca jamás subestimen a su enemigo. Y si se dan cuenta que alguien los está subestimando, no le demuestren lo contrario, güey. Déjenlo. Envuélvanlo. Y entonces sí. ¡Pah! Feliz un año. Un año, cabrón. Los liberales mexicanos creen lo mismo que los conservadores, aún en el año de 1905, que sin el capitán Turner, Veracruz habría sucumbido. Eso mismo creyó el gobierno de Juárez en marzo de 1860, y aterrado, jadeante, descompuesto, neurasténico, apeló al remedio que ha manchado al Partido Liberal: llamar las armas de los Estados Unidos para que ejerciese en territorio mexicano y en territorio patrio actos de guerra desleal contra ciudadanos mexicanos. Juárez perdió la fe en la solidez y maestría de las fortificaciones, en su imponente y numerosa artillería, en la moral de sus defensores, en la inteligencia de los jefes, en lo mortífero del clima, en la flojedad de los medanos opuestos a las paralelas. Perdió la fe en su fuerza efectiva, indiscutiblemente superior a la de Miramón, y para salvarse de derrotarlo con toda seguridad, llamó a Turner a que deshonrara su gobierno, y a que imprimiese en nuestra historia la mentira como indudable verdad, de que sin la captura de los falsos piratas por la mano humillante de Turner, Veracruz habría sucumbido ante Miramón, como mosca pegada a la lengua del águila. Los conservadores agregan que la toma de Veracruz les hubiera dado el triunfo definitivo. Por consiguiente, según ellos, y hay también liberales que lo crean, el Partido Liberal debe todo su poder actual a una traición a la patria. Tal ha sido el resultado de la fe inquebrantable de los inmortales de Veracruz, que se nos presenta como el faro de todas las virtudes cívicas, alumbrando el oleaje impío y sangriento de nuestra terrible guerra de reforma. Ahora, a ver, vamos a plantear otra tesis a la que presenta Bulnes, güey. ¿Qué tal que sí le iban a romper la madre? O sea, ¿qué tal que este pánico del que hablan y que en realidad este cabrón no era que fuera pendejo? O sea, al final era presidente, güey, ¿no? Y era zapoteca, güey, en una época en la que, seamos honestos, güey, el español y el criollo no consideraban al indígena persona, güey. No lo consideraban ser humano. Entonces... no, pero bueno, ok, ya llegaste a la presidencia, güey. Supongamos, güey, que en realidad esto que nos están presentando como historia, porque acuérdense que la historia la platica el que gana, no nos están dando los números de verdad, güey. ¿Qué tal que a lo mejor Miramón sí tenía un ejército para romperles el hocico, güey? ¿Qué tal que estas dos fragatitas de las que hablan sí estaban para romperles el hocico? ¿Y qué tal, güey, que el fruncio se les empezó a ceñir y entonces fue cuando hicieron la mamada... traición a la patria, de hablarle a los pinches carapálidos para que los defiendan? No podemos negar ese tipo de tesis, güey. No podemos negar ese tipo de pensamientos ya. En este mundo tan conspiranoico en el que ahora resulta, güey, ¿no? Que lo que dice Jaime Maussan, si es cierto, un saludo al Señor por perseverante, si algo nos ha enseñado el caballero, es a ser perseverantes con nuestros sueños. Y si a alguien le tenemos que aprender algo sobre la perseverancia, es al señor Javier Maussan. Un saludo hasta donde esté usted, caballero. Pero... no mamen, ¿sí me entiendes? O sea, ya tenemos que darle chance a todas las teorías, güey, porque pues bien podrían ser ciertas. El 13 de marzo de 1860, Miramón, frente a Veracruz, invitó a Juárez a una conferencia para tratar de terminar la guerra por un convenio entre los beligerantes de Juárez. Juárez aceptó,
y nombró comisionados a sus ministros, don Santos de Gollado y don José de Emparán. Los de Miramón fueron don Isidro Díaz y el general don Manuel Robles Pezuela. Ese nombre suena como albur, ¿no? Órale, mi Robles Pezuela. Los comisionados reunidos discutieron largamente el asunto y formularon el siguiente proyecto de convenio. Número 1. Con objeto de proceder al arreglo de un armisticio general y acordar el restablecimiento de la paz en la República, se suspenden desde luego las hostilidades entre el ejército que amaga Veracruz y las fuerzas que ocupan la plaza o que dependientes operan en sus alrededores, dentro del término comprendido en la línea que pasa por los puntos siguientes: La Antigua, Huactopan, Nolinco, Jalapa, Huatusco, Orizaba, Zongolica y Alvarado. Número 2. En el término de 15 días se reunirán en Tlalpan 3 comisionados de cada parte, con poderes bastantes para arreglar los términos en que deban celebrarse un armisticio general en toda la República, a fin de convenir durante él la manera de restablecer la paz. Número 3. Mediarán amistosamente en esta negociación los representantes de las grandes potencias: Inglaterra, Francia, España. Escuchen este nombre: Prusia, con P, P-R-U-S-I-A, y la República de los Estados Unidos. Número 4. Los mismos comisionados y con la propia mediación determinarán lo que haya de hacerse respecto a los tratados Maclean y Monalmont, celebrados con potencias extranjeras, siempre que estos no se pongan de acuerdo para tenerlos por válidos y estables. Entre tanto, dichos tratados permanecerán en el estado que hoy se encuentran. Caput. Número 5. Ambas partes contratantes en estos convenios declaran que debe servir de base para los comisionados que expresa el artículo 2 el principio de que solo la nación puede resolver sobre los puntos que actualmente dividen a los mexicanos. Número 6. El gobierno de México permitirá la internación de los efectos importados por los puertos donde ejercen mando las autoridades constitucionales, sin imponerles otros derechos que los establecidos por la ley. El pago de la importación, internación y demás que por el arancel se causen en los puertos y que el mismo arancel permite que se satisfagan en México, estos se cubrirán en numerario o libramiento, girado a favor de los ministros tesoreros de la capital de la República. Reunidos los comisionados la noche del mismo día, después de haber presentado el proyecto de convenio a sus respectivos gobiernos, los comisionados liberales manifestaron que de parte de Juárez estaba dispuesto a hacer en obsequio de la paz cuanto fuera compatible con sus deberes. Los había autorizado ampliamente para aceptar el armisticio, siempre que un Congreso electo según la Constitución fuera el que resolviera las cuestiones pendientes, y que el proyecto no podía ser aceptado más que con las modificaciones siguientes. Manuel Cambre, La guerra de 3 años. A la primera cláusula, admitida con la modificación de que los puntos referidos quedarían en poder de las fuerzas que hoy la ocupan, y por lo mismo, Alvarado, Zongolica y La Antigua en la del gobierno constitucional. A la segunda, aceptada con la modificación de que la reunión se verifique en la hacienda del Encero. La tercera, desechada. La cuarta, desechada, dejando a la representación nacional la resolución sobre estos asuntos. La quinta, aceptada con la condición de que la manera en que se ha de obtenerse la resolución de la nación será la convocación del Congreso conforme a la Constitución de 1857. Cambre, La guerra de 3 años. La sexta, desechadas. Se ve que, con ligeras modificaciones, Juárez había aceptado las 2 primeras cláusulas, que había desechado la tercera, relativa a la mediación de los representantes de las potencias, que la cuarta cláusula reformada era consecuencia de la quinta y que la sexta se ocupaba en cuestiones financieras transitorias. Lo que Miramón no quiso aceptar fue la condición única de gran importancia fundamental, que la nación decidiría la contienda por medio de un Congreso Constitucional electo conforme a la Constitución de 1857. Esta decisión de Miramón salvó la Constitución y la reforma, sacrificada por las resoluciones de Juárez. En efecto, si Miramón acepta lo ofrecido por Juárez, las elecciones para diputado hubieran dado el siguiente resultado funesto.
Conforme al convenio debía celebrarse un armisticio, para que durante él, cláusula 1 aceptada por Juárez, la nación decidiera su suerte por medio de sus representantes reunidos en Congreso Constitucional. En todo armisticio y mientras que éste dura, los beligerantes se mantienen en las posiciones que ocupaban al declararse el armisticio. En marzo de 1860, estaban bajo la autoridad de los reaccionarios el Distrito Federal, el Estado de México, comprendiendo los estados actuales de México, Hidalgo y Morelos, más la mitad de Jalisco, más San Luis, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y parte de Veracruz y la ciudad de Oaxaca. Los reaccionarios ocupaban precisamente los estados de las poblaciones más fanáticas, más dominadas por el clero y adictas incondicionalmente a la reacción. Paréntesis cultural, Tlaxcala se escribe con X desde entonces, güey. Está muy interesante ese fenómeno de ver cómo México es con J en vez de México, o Mexico, dependiendo de la región. Pero Tlaxcala sí es con X, güey. Oaxaca también lo representa con J, Bulnes, güey. Para que vean ese pedo de que la Real Academia de la Lengua Española pues juega con las palabras, así como lo está jugando hoy la Real Academia de la Lengua Mexicana. Los reaccionarios ocupaban precisamente los estados de poblaciones más fanáticas. Entre nosotros, la autoridad es de las elecciones, y las hubiera hecho la reacción a beneficio del clero, con todo el apoyo de este, y con el entusiasmo de las poblaciones clericales. Y el resultado hubiera sido que en los puntos dominados por los reaccionarios hubieran tenido el Distrito Federal 9 diputados clericales, el estado de Aguascalientes 2, Durango 4, Guanajuato 13. Como Guanajuato siempre ha sido un país mochono, güey. Digo, perdón, un estado de esos acá donde se pegan con un látigo y engañan a las señoras, güey. Ay, qué feo. Jalisco, la mitad, 10 diputados. México con J, 26. Puebla, 19. Querétaro, 3. San Luis Potosí, 8. Oaxaca, con X en esta vez, 1. Tlaxcala, 2. Veracruz, solo 4 distritos, 4 diputados clericales. Zacatecas, 7. Total de diputados clericales, 108. Ay. Los grandes caciques no eran reformistas, sino convenencieros. Se habían unido a la causa liberal porque era federalista, y para ellos el federalismo significaba el pleno goce de sus autocracias. Los caciques hubieran enviado al Congreso a sus parientes, compadres y amigos, con la consigna de sostener a todo trance el sistema federal, como ahorita, y ceder en materia de reformas todo lo que fuera necesario para que no se volviera a encender la guerra que amenazaba sus florecientes dinastías, como ahorita. En consecuencia, hubieran aparecido Estado de Colima 2, Chiapas 4, Chihuahua 4, Guerrero 3, Sinaloa 3, Sonora 3, Tabasco 2, Yucatán 8, Baja California 1, por un total de 30. La otra mitad del estado de Jalisco, 10 diputados rojos. En Michoacán, esos son los diputados moderados, perdón. En estado de Jalisco la mitad tenía 10 diputados rojos, Michoacán tendría 12. Oaxaca con J, 12. Entonces estamos hablando de que hay 2 Oaxacas. Uno es con X, que tiene solamente un diputado clerical, y el otro es con J, que tiene 12 diputados rojos. Pónganse las pilas. Tamaulipas tiene 3, Nuevo León y Coahuila tiene 6 y Veracruz tiene 5, por un total de 48. Entonces, los elementos constitutivos del Congreso debían de ser 108 diputados clericales, 30 moderados y 48 rojos, por un total de 168. La tercera parte de 186 es 62. Como los rojos eran 48, la liga entre clericales y moderados les daba más de las 2/3 partes del voto, lo suficiente para reformar la Constitución en el Congreso. Y como entre clericales y moderados contaban con 29 legislaturas, la Constitución de 1857 hubiera quedado convertida en la Constitución de 1824. Tal era la obra de Juárez imponiendo elecciones y un Congreso Constitucional conforme a la Carta de 1857. De este desastre, a donde conducía Juárez a la causa liberal, nos salvó el general Miramón, no aceptando que los hombres de Veracruz dieran el triunfo al clero, aún en 1905, una elección popular sin restricción para evitar la tiranía bestial del número,
acabaría con todos nuestros progresos, poniéndolos bajo la autoridad absoluta del clero. Los liberales no debemos desear elecciones libres mientras no adquiramos otro pueblo. Está fuerte, pero es cierto. Obró así, y tan erróneamente Juárez, porque creía que la guerra era interminable. La guerra no podía ser interminable desde que los liberales hubieran aprendido a batirse a fuerza de derrotas, como lo probaron acabando con la reacción en pocos meses. Pero menos podría ser interminable la guerra, estando Miramón en la más negra miseria, y Juárez, según se creía, debía de recibir los 2 millones del tratado Maclean-Ocampo. Hay que fijarse en que Juárez hizo su ofrecimiento de transacción el 13 de marzo de 1860, y las últimas noticias relativas al tratado Maclean las había comunicado el ministro Mata el 16 de febrero de 1860, diciéndole: por cierto, también espérenme antes de continuar y se me vaya la onda. ¿Qué dijo? ¿Necesita 2/3 partes para reformar la Constitución? ¿Pero qué no eso es lo que insiste el cabecita de algodón todos los días? O bueno, por lo menos una vez a la semana. ¿Y qué no esto pasó hace 200 años? ¿Y por qué puta madre no han reformado nuestra Constitución? ¿Y por qué chingado sigue siendo igual que en 1860? ¿Y se sigue necesitando 2/3 partes para modificarla? No estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo por qué sigue estando igual si se supone que hemos avanzado tanto. Ahí para que le pregunten a su a su político favorito. Excelentísimo señor. Tengo la honra de pasar a informar a vuestra excelencia lo ocurrido en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en la sesión que tuvo antier. Según comuniqué a vuestra excelencia en mi nota de esta fecha número 19, la comisión volvió a tomar en consideración el tratado celebrado entre México y los Estados Unidos, y la mayoría de sus miembros estuvo por proponer al Senado la aprobación de este pacto. Pero 2 de los individuos republicanos que existen en el seno de aquella, sin manifestar la oposición abierta que hasta aquí se temía que hiciesen, dijeron solamente que antes de manifestar una opinión decisiva sobre este asunto, necesitaban conferenciar con sus correligionarios políticos del Senado, y quedó aplazada la discusión para después de dichas conferencias. Ayer se verificaron estas y como fuesen con el carácter de reservadas. Hasta el momento no he podido saber qué fue lo que se acordó en ellas. Luego de que llegue a mi conocimiento me apresuraré a comunicarlo a vuestra excelencia. La opinión general es que ya aquí los senadores republicanos no harán el tratado, una cuestión de partido, y que conociendo las ventajas de su ratificación, resultarían a los Estados Unidos, no menos que a México, lejos de hacerle oposición, le darán su voto para aprobarlo. Hoy, pues, se presenta este asunto bajo un aspecto más favorable que en los días anteriores. Me es muy satisfactorio. Y firmado Mata. Correspondencia de la delegación mexicana en Washington. Tomo 1. Chale, Holmes. Como ya lo hice notar, Juárez estaba tan decidido a ratificar el tratado y estaba tan seguro de su aprobación que con fecha 3 de febrero de 1860 autorizó a Mata a negociar un préstamo de hasta $500,000 con la garantía de que debía recibir el gobierno de los Estados Unidos conforme al tratado Maclean. Dollars lo escribe en inglés, o sea, DOLLARS. De manera que cuando Juárez creía que iba a recibir el dinero suficiente para impulsar la guerra, y cuando iba a comenzar la gran serie de triunfos de las armas liberales, perdió la fe en esas armas, sacrificó desde luego las leyes de reforma y entregó la suerte de la revolución más sangrienta y trascendente que ha tenido la nación mexicana a la resolución de una asamblea que debía ser formada en su mayoría con la voluntad del clero. Se me dirá, Juárez ignoraba que iban a comenzar las victorias liberales. Ciertamente, pero sabía que iba a recibir bastante dinero y que su adversario había llegado al último extremo de su miseria, sin esperanza de encontrar quien le tendiera la mano. Y sobre todo, ¿para qué sirve la fe? Precisamente la fe sirve para creer lo que no se ve, para tener la confianza en lo irracional, y no era irracional que los liberales ya fogueados y veteranizados ganaran batallas como sucedió. La obra de la fe no puede ser la del cálculo, ni cuando una persona cree que en un aguacero, porque lo está mirando caer,
Se le llama a tal persona un titán de fe. Puntualmente el hombre de la fe ve la victoria donde todos miran la derrota. Otros le podrían decir pendejo. Mis impugnadores deberán decir: el señor Juárez sobre todo tenía fe absoluta en las aptitudes demócratas del generoso pueblo mexicano. Y no cabía en su pensamiento que no amase dicho pueblo sus instituciones de 1857 y sus leyes de reforma como el pueblo de los Estados Unidos ama las suyas. Por favor, cabrón. Pero entonces, ¿para qué había sido la guerra? ¿Por qué no haber aceptado el plan de Navidad, que ofrecía dejar en libertad al pueblo para que eligiese un congreso que hiciera una constitución de acuerdo con su voluntad? ¿Por qué no haber aceptado el plan de Tacubaya, que ofrecía lo mismo? Si Juárez creía que el pueblo mexicano amaba la Constitución de 1857 y estaba de acuerdo con la voluntad de los reformistas, ¿por qué cuando era ministro de Comonfort ofreció enviar al Congreso la iniciativa de reformas constitucionales para obsequiar la voluntad del pueblo, no conforme con la Constitución? ¿Hay dos Juárez en nuestra historia? ¿O solo uno, con dos conciencias? Si Miramón proponía que la nación libremente resolviera la cuestión que tanto la hacía sufrir, y Juárez tenía la convicción de que esa nación adoraba la obra de los constituyentes, ¿qué se perdía con que el pueblo rectificase su voluntad hablando fuera de la Constitución para aclamar esa Constitución? Se derramaba tanta sangre por una mera cuestión de fórmula, para sostener una legalidad que no existía, puesto que el Congreso Federal no había autorizado a Juárez para que fuera de cosa alguna, al ser destruido el orden constitucional. La conducta de Juárez se explica por la muerte de su fe en el triunfo final de las armas liberales. Tan, tan, tan. Con esto terminamos el capítulo 13. La verdad, muchas gracias por venir. Y de veras, de veritas, que muchas gracias, porque un año se dice fácil, güey. Son 365 días de esto. Y en esta pinche economía en la que se promueve lo desechable, se promueve la falta de pensamiento, se promueve el que no pienses, el que no investigues, el que simplemente te tragues la verdad que te venden, güey, ¿no? En el que a los que cuestionamos nos llamaban loca. Y que ahora resulta que tener una opinión... Ah, no, espérate. Que ahora resulta que tener una opinión, güey, y que ser una persona, pues que no piensa como los demás, güey. Porque seamos honestos, ¿ya se dieron cuenta que los demás no piensan? ¿Ya se dieron cuenta que vivimos en una sociedad en donde hay gente que no pregunta, güey? Se pueden dar cuenta con una enfermedad que hubo hace poquito, güey. Cómo ni siquiera cuestionaron el tema de las cosas que se iban a inyectar, güey, o se iban a meter en el cuerpo. Ahora imagínate, güey, si no preguntan o no les interesa lo que se van a meter en el cuerpo, ¿qué verga les va a interesar lo que escuchan? ¿Qué verga les va a interesar que sus opiniones sean válidas? ¿Qué demonios les va a interesar que estén o no en lo correcto, güey? Porque se vale estar equivocado, ¿sabes? O sea, estoy seguro que muchas de mis opiniones de hoy en un año van a ser totalmente diferentes. Y no tiene nada de malo, es de sabios equivocarse. Es más, es de sabios cambiar de opinión. Es de sabios decir, güey, estaba re pendejo cuando estaba chavo, ¿no? O sea, estaba aprendiendo, ¿no? Como le digo yo a los chicos en la escuela, no es que no sepas, no es que estés tonto, es que estás aprendiendo. Ninguno de nosotros sabía hablar cuando llegamos al mundo y míranos hoy, ¿no? Algunos hasta we speak two languages, ¿no? Algunos hasta hablamos 2 idiomas, nos damos el lujo de estudiar cómo hablan otras personas, güey. Y se nos olvida que al principio no teníamos ni la más remota puta idea de lo que estábamos haciendo. Entonces, para resumir, me parece muy interesante estas 2 versiones que tenemos del chaparrito zapoteca, ¿no? De estas 2 versiones históricas que se nos presentan. Y cómo hoy por hoy se nos ofrece una nueva forma a nosotros, los mexicanos, de ver nuestra historia, ¿no? Como realmente hoy los que queremos aprender sobre nuestro pasado lo podemos hacer. Y los que no pueden seguir metiéndose un dedo en el culo y luego en la boca. Al final no pasa nada. Todos somos libres de hacer lo que se nos da la gana.
Pero, si realmente buscamos un cambio, si realmente queremos darle un giro a esta cochinada de sociedad en la que vivimos, porque seamos honestos, güey, del 1 al 10, en los últimos 7 días, ¿cuántos días tuviste 10 de felicidad? Ahora, pónganse bien verga porque no todos los días tenemos que estar felices. Y si tuviste un 10 de felicidad, espero que me digas en los comentarios que también tuviste 1 o 2 días que no fueron felices, que fueron enojados, que fueron tristes, que estuvieron raros. Porque es normal, güey. La Tierra tiene 2 moods todos los días. Uno tiene un chingo de luz y el otro no tiene nada de luz. Interprétalo como tú quieras. No hay bien ni mal, solo hay. La naturaleza no es buena ni mala, la naturaleza es. Tú no eres bueno ni malo, tú solo eres. Vienes a este mundo a existir, a disfrutar, a aprender y a florear como las perras flores. Entonces dejen de estar insistiendo en cosas que no les importan y que no les competen. Insistamos en lo que sí nos importa. ¿Qué es esto? Nuestro pasado. ¿Por qué? Porque el pasado ahí está y ahí se va a quedar, güey. Pero nos ayuda a ser quienes somos hoy. Quien soy hoy construye todos los días a quien voy a ser mañana. Y al güey de mañana yo no lo conozco, pero sí trabajo por él, porque lo que hago yo hoy es lo que voy a cobrar mañana. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Barbitas. Este es un ejercicio de resistencia cultural en el que estamos celebrando hoy un año. 365 perros días de esto, de resistir culturalmente a una sociedad que nos invita a desaparecer todo esto, que nos invita a no cuestionar, a no pensar, a no hacer. Y nosotros estamos aquí para decirle, sí, pues toma esto, sociedad. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.